Sean bienvenidos a un podcast más. Mi nombre es Fernando Cortés y tengo la compañía de la abogada Patricia Montalvo. Hemos decidido dejar un poquito de lado la política en este episodio porque adivinen de qué vamos a hablar. Algo que yo creo que está muy presente hoy en día, sobre todo con estas nuevas formas de comunicarnos. Se da la importancia y no se le da... Es más, ni siquiera somos conscientes de ello, ¿no? Cuéntanos más, Pati. Así es, ¿qué te parece, Fer? Que hoy vamos a estar platicando justamente esa sensación que todos hemos tenido. Esa sensación de que nos espían a través de internet. Ya sabes que de repente abres alguna publicación en Facebook y todos los anuncios son de algo que dijiste que querías o que buscaste un día antes en Google. Hoy vamos a platicar justamente de la protección de los datos personales. Y en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en el ámbito de las telecomunicaciones, sino también en general, ¿no? Hasta dónde alcanza este derecho y qué mecanismos tenemos a nuestro alcance para poder ejercerlo, ¿no? ¿Y qué te parece si vamos antes a unos comerciales? Cotizar y contratar un servicio legal nunca había sido tan fácil. Hemos reinventado la forma de ejercer la abogacía y la solución a tus conflictos está a unos cuantos clics. Sigue estos pasos. 1. Entra a nuestra página de Facebook y presiona la pestaña de Servicios. 2. Lee nuestro catálogo, ubica tu asunto y dale clic. 3. Presiona el botón Cotizar y ¡listo! Así de fácil y sencillo, uno de nuestros abogados se pondrá en contacto contigo para platicar al respecto. ¿No encontraste tu asunto en el catálogo o no estás seguro? No te preocupes, simplemente da clic en el botón Cotizar y nosotros te atenderemos. Soluciones nuevas para generaciones nuevas. Deja de perder el tiempo yendo y viniendo con abogados en los que no confías. El futuro es digital. Sigue nuestra página para acceder al contenido de valor que te daremos. Servicios Legales FA. ¿Te gusta estar informado, pero tus ocupaciones diarias te impiden dedicar tu tiempo a buscar información? ¿O simplemente estás harto de los medios amarillistas que solo desinforman? Aprovechando la metida de pata de WhatsApp, hemos creado nuestro canal de Telegram donde publicamos las noticias más sobresalientes en los ámbitos económico, político, legal y social de México y el mundo. Nunca nadie más volverá a verte la cara de idiota, porque lo sabrás todo. Encuéntranos como @derechoenfa desde el buscador de Telegram o ve a la descripción de este podcast donde encontrarás el enlace directo para suscribirte. Ahora sí, regresamos. Y ya de vuelta a esos comerciales, justamente como lo comentábamos, es necesario dar una breve introducción para poner a todos en contexto. Y es que, ¿qué te parece si primero comenzamos a platicar justamente de cómo son utilizados para la publicidad? Y poco a poco vamos profundizando y vamos mencionando que justamente no es exclusivo que se utilice para esta área. Entonces yo creo que con lo que estamos más relacionados la mayoría de nosotros es que abrimos una noticia tal vez en internet o cualquier cosa y te sale esa horrible ventana de en este sitio web utilizamos cookies. Deseas aceptar los términos o cancelar, ¿no? Y si no los aceptas no te deja continuar leyendo lo que sea que estabas haciendo, ¿no? Ajá, ¿no? Y hay que entender precisamente qué son las cookies y para qué sirven. Bueno, obviamente no somos ingenieros informáticos y ese tipo de cosas, pero grosso modo explícanos qué son, Pati. Sí, bueno, en realidad lo único que van a hacer estas cookies van a funcionar como un sistema de inteligencia que va a detectar lo que buscas, lo que consumes a través de internet y va a vender o va a pasar esta información a cualquier otro sitio que esté conectado para que puedan hacerte llegar este tipo de publicidad. Básicamente lo que hacen es estudiar, más bien es hacer esos embudos de ventas para que las personas quienes tengan algún negocio puedan llegar a sus clientes potenciales, a quien sea más probable que compre tal o cual cosa. Esa especie de acoso cibernético. Ajá, exactamente, es parecido como el pixel de Facebook, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que el negocio precisamente de cualquier plataforma, sobre todo de las redes sociales, pues es precisamente la venta de información. La información a empresas, a gente como tú y como yo que realizamos una pauta en Facebook precisamente para acercarnos a los clientes que nosotros creemos que nos pueden comprar nuestros productos o nuestros servicios. Obviamente cuando tú haces una campaña ya sea en Facebook, en Twitter o no sé, diferentes redes sociales, TikTok, tú vas seccionando, ¿no? Entonces no es casualidad que Facebook a cada rato te esté chingando que actualices tu información, que en qué ciudad vives, que cuántos años tienes, que si eres hombre o si eres mujer y ese tipo de cosas, porque precisamente eso es lo que hacen las redes sociales.
es vender toda esta información a las empresas y también a gente como tú y como yo que decidimos hacer pautas en Facebook o en cualquier otra red social, ¿no, Pati? Así es, y me parece que es algo de lo que pocas personas se han tomado realmente el tiempo de revisar en su Facebook o de revisar incluso en su navegador, ¿no? Todos utilizamos algún navegador en específico. Creo que la mayoría utilizamos Google, ¿no? O Chrome. Y este tipo de circunstancias, o más bien este tipo de navegadores, siempre guardan un historial. Y pocas veces nosotros desactivamos dentro de la misma configuración el historial que tenemos. Y tampoco leemos los términos y condiciones de, por ejemplo, de una aplicación. Ya lo platicábamos justamente hace unos meses con el tema de esta aplicación que se volvió tan popular, la de FaceApp. Ah, sí. Claro, ¿no? Y regularmente cuando nosotros instalamos una aplicación o cuando queremos buscar algo, leer algo, siempre decimos sí, aceptar a todo. Y ya no nos tomamos ni siquiera el tiempo de leer realmente a quién le van a mandar esta información, si realmente estamos de acuerdo o no con eso. Sí, yo creo que para los que han visto o aman estas series como futuristas tipo Black Mirror, yo creo que ya no estamos tan lejos de esto, inclusive ya lo estamos volviendo realidad, ¿no? Ya lo estamos viviendo el día a día. El de este acoso cibernético es muy común ya ver a la gente que tapa sus cámaras ahí en su laptop y cosas así, ¿no? Creo que todavía no llegamos a tanto, o quiero pensar que no llegamos a tanto, pero al menos los micrófonos de nuestros smartphones están encendidos siempre, o sea, siempre están escuchando las cosas, por eso tú dices y automáticamente se abre, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas pues tiene repercusiones. Al final de cuentas, ¿a qué queremos llegar? Está prohibido, digamos, y vender estos datos si no está regulado por la ley, ¿no? A eso es a lo que vamos. Así es, concretamente existe una ley de protección de datos personales. Entonces, yo creo que hay muy pocas personas que lo saben. Y obviamente también hay muy pocas personas que entienden este concepto de privacidad. Cuando nosotros decidimos iniciar o crear un perfil a través de cualquier red social, a través de lo que tú quieras, incluso algo tan sencillo como un correo electrónico, deberíamos saber qué es lo que está permitido que hagan con nuestra información y qué no. Hay varias distinciones, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros creamos alguna especie de formulario, bueno, nosotros que lo hemos hecho, y solicitamos algunos datos como con qué género o sexo te identificas, cuál es tu edad, a qué te dedicas, en fin, ¿no? Siempre hacemos un aviso de privacidad y decimos, bueno, justamente tus datos personales serán tratados únicamente para fines estadísticos y nuestro objetivo no es venderlos, ni difundirlos, ni nada, ¿no? Y yo creo que, no sé, pero estoy casi segura que nuestros clientes no se han dado el tiempo ni siquiera de revisarlo o de leerlo. Ese es el principal problema. Claro, el problema yo creo que es cuando ya son cosas no más serias o más importantes, sino que te afectan a corto o mediano plazo, como lo estábamos viendo hace unos días, que, bueno, antes, más bien siempre ha existido, ¿no? Este tipo libro negro, donde están todos aquellos trabajadores que alguna vez demandaron a sus patrones o que hicieron, no sé, escándalo, bulla, etcétera. Hay precisamente un buró laboral, ¿no? Y ahí te das cuenta de la importancia de los datos personales, porque, por ejemplo, es muy bien sabido que cuando tú demandas a tu empresa, porque, pues, no sé, justificadamente, lo que tú quieras, ¿no? Pero te vas precisamente a entablar una controversia ante la Junta Local o Federal de Conciliación y Arbitraje, pues bueno, los empresarios o los dueños de estos negocios tienen acceso a tus datos personales, es obvio, y los ingresan a este tipo de buró laboral. Entonces tú cuando quieres ir a pedir un trabajo diferente, obviamente, los demás empresarios, las demás empresas checan este tipo de listas negras y si tú estás ahí es evidente que no te van a dar el trabajo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de que los datos personales sean reservados, sean privados y que te notifiquen para qué van a ser utilizados. En este caso, pues eso es completamente anticonstitucional, ¿no? Así es, recordemos que justamente en el artículo 5º constitucional se establece nuestro derecho a elegir libremente a qué nos queremos dedicar, siempre y cuando sea un trabajo lícito. Nadie, en absoluto, debería impedírnoslo. Entonces yo creo que esa es una de las principales desventajas, una de las principales violaciones a los derechos de las personas que se llegan a encontrar en este buró laboral, ¿no? Cabe resaltar que este buró no está regulado, es algo que, aunque sabemos que existe,
tampoco se ha hecho nada para abolirlo. Pero cuéntanos, ¿qué pasa si yo me entero que estoy en el buró laboral o cómo puedo saber que estoy en el buró laboral? Y si estoy, ¿qué hago? Pues precisamente puedes solicitar una búsqueda, ¿no? Es que como lo decimos, es algo muy clandestino, no es precisamente como el buró de crédito, aunque creo... Mira, aquí desviándonos, no tanto, pero aquí hablando sobre esto, yo creo que los trabajadores, más bien que los patrones, pues sí también tendrían derecho a crear un tipo de buró laboral. Y te voy a decir por qué. Si las entidades financieras crean, o bueno, existe precisamente el buró de crédito, ¿para qué? Para que las entidades financieras sepan si le otorgan un crédito a X o Y persona en función precisamente de su historial crediticio, ¿no? Si pagaste puntualmente, pues bueno, entonces de persona y que a lo mejor puedes pagar este crédito que nosotros te vamos a prestar, pero si de por sí te gusta andar debiendo, pues entonces es evidente que no te vamos a querer que no te vamos a querer prestar dinero. Yo creo que algo similar tendría que pasar con los empleadores, y no en el sentido de que, es que como demandaste a tu patrón anterior, pues entonces aquí ya no te vamos a dar trabajo. No, yo creo que también es una parte como de certeza jurídica para el trabajador, porque al final de cuentas uno nunca sabe qué es lo que hizo en sus trabajos anteriores, ¿no? Podemos decir que la información es muy fácil de falsificar, es muy fácil de falsear, todo aquello que nos preguntan o que les preguntan en las entrevistas laborales, y a lo mejor hizo algún escándalo precisamente, o era de las personas que llegaba borracha a su unidad de trabajo. Entonces yo no creo que sea tan malo tener un buró laboral. El problema aquí es que debe de estar regulado, y no lo está, ¿no? Entonces, como consejo sería el hecho de que soliciten esta información a estas entidades de buró laboral clandestinas, y de encontrarse sus nombres y sus datos personales en esa pequeña lista o en ese pequeño buró, solicitar que los cancelen. Es su derecho, obviamente no se los van a cancelar, y después de eso, de ese acto de agotar esa vía, ya se dirigen con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI, que precisamente se encarga de todo este tipo de cuestiones, obviamente de proteger el acceso a los datos personales, y también de obligar a dependencias públicas a entregar información. Así es, me parece que no lo pudiste haber dicho mejor. Yo creo que es un dato interesante para muchos trabajadores, justamente, que llegan a tener este miedo, ¿no? Inicia la sospecha cuando, después de que demandaste a tu antiguo patrón por un despido injustificado, probablemente tú sigues buscando empleo en la misma rama y no te lo dan, y no te lo dan, y no te lo dan, a pesar de que tienes experiencia, a pesar de lo que tú quieras, ¿no? Entonces ahí es cuando surge principalmente esta duda de que tal vez te encuentres en uno de estos buros laborales. Sí, es como lo acabamos de decir, ¿no? Uno precisamente exige sus derechos, y por exigir sus derechos, es decir, demandar, ya no puedes volver a trabajar, al menos no en el mismo giro, ¿no? Por ejemplo, eras, no sé, de estos vatos que hacen ventas y no sé, cosas de esas, ¿no? En algún banco, en alguna aseguradora, en alguna, ¿cómo se llaman los que venden carros? Agencia. Ajá, agencia, etcétera, ¿no? Y te despiden, no te pagan, promueves tu juicio, obviamente ganas, porque siempre el patrón, al menos en México y con el tipo de leyes que tenemos acá, el patrón siempre es el malo, ¿no? Entonces casi siempre gana el trabajador. Entonces, una forma de vengarse de los creando este tipo de listas, ¿no? Entonces, a lo mejor antes trabajabas para Chevrolet y después vas a querer solicitar un empleo en Ibiza o en alguna otra Mazda, yo qué sé, ¿no? Entonces, obviamente no te van a contratar, y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque estás ahí en esa lista. ¿Por qué? Por exigir tus derechos. Entonces, lo que tienes que hacer, es que lo que acabamos de decir es eso, solicitar la información, y después de eso solicitar que te la cancelen, y si no te hacen caso, que es obviamente lo que va a pasar, pues acudir con el INAI. Así es, y también me parece preciso resaltar que no necesariamente debes tener a un abogado o debes contratar a un abogado, es algo que tú puedes realizar por cuenta propia. Sin embargo, lo más probable es que no tengas ni idea de cómo hacerlo y sí necesites asesoría. Pero si eres una persona muy lista y te pones a leer, a revisar la legislación, y además creo que podrías hacerlo sin ningún inconveniente. Al final de cuentas hay que recordar que estos derechos son tutelados por la Constitución. Entonces el INAI automáticamente va a actuar, y va a actuar a tu favor, porque nadie puede hacer un mal uso de tus datos personales si no tiene tu consentimiento previo para esto. Y obviamente, al ser este tipo de burós laborales completamente clandestinos y totalmente fuera de la ley, pues entonces es evidente que no tiene
razón de ser el hecho de que estén tus datos ahí, ¿no? Entonces inmediatamente se procede a la baja de todos tus documentos, de todos tus datos, de la destrucción de estos, y pues bueno, ya puedes seguir adelante con pedir tu vida. Trabajo, ¿no? Como buen godín. Ajá, exacto. Sí, me parece bastante interesante. Yo creo que pocas veces se ha mencionado al respecto. Tampoco creo que muchos abogados tengan conocimiento de este tema. No entiendo por qué, me parece algo básico y sobre todo en la época o en la era que estamos viviendo. Es tan común actualmente que tú cedas, sí hay ciertos permisos para que accedan a tus datos personales y a veces ni siquiera te das cuenta de ello. Entonces me parece que sí, ya deberíamos ponernos las pilas justamente en este tipo de temas. Prestar muchísima atención a quienes nos están pidiendo nuestros datos personales y por qué, y también saber qué hacer en caso de que estén recibiendo mal uso nuestros datos personales, que sean vendidos a instituciones que nunca lo autorizamos. En fin, estar muy pendientes de este tipo de situaciones. Me parece que en la época ya debería ser algo tan natural, tan cotidiano para nosotros. Entonces yo creo que lo mejor en todos estos casos es la prevención del delito sería lo más adecuado, ¿no? Tener una sociedad informada, enseñarles cómo salvaguardarse no solamente su integridad física, sino como bien lo acabamos de mencionar en todos estos 20 y tantos minutos de podcast, su información personal, sus datos personales, que al final de cuentas juegan un papel muy importante en la forma en la que vivimos hoy en día, ¿no? Sin lugar a dudas, pero bueno, creo que ya hemos retomado o hemos aclarado todos los puntos que teníamos para este episodio. Hoy quisimos descansar un poco de la política. Igual ya estábamos un poquito atrasados con los podcasts esta semana, pero bueno, aquí seguimos. Y ya solamente nos queda recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden que a mí me encuentran en Twitter como @patmontalvo, Pat con doble T y Montalvo con V. Mi nombre es Fernando Cortés, me encuentran en Twitter como @CortésFernando_, Cortés con S todo junto, @CortésFernando_, y quiero decirles que hemos estado haciendo shows en una app nueva que se llama Stereo, completamente en vivo. Es como un podcast, ¿no? Pero imagínense que lo estamos haciendo como un radio, vaya. Entonces ustedes pueden mandar sus reacciones, sus notas de voz, próximamente también mensajes de texto, saludos, etcétera, y para que podamos tener una cercanía y una interacción más real y podamos resolver sus dudas y platicar y cotorrear al respecto, ¿no? Estamos 3 veces a la semana, programamos el evento, el show, y pues la app les notifica. Se llama Stereo, sin ese Stereo, y me encuentran también como @CortésFernando_, como aparezco en Twitter, vaya. Así es. Y bueno, pues sin más, yo creo que estaremos el día lunes ya retomando todos esos temas de política y platicando sobre cosas bastante interesantes. Hasta nunca. No es cierto. Nos vemos el lunes.